con una crítica. Yo creo que los círculos tienen que hacer un esfuerzo para realmente ampliar el radio de acción que vienen realizando. Yo le comentaba a Marta ahora que me dijo en la plática que decía, ya fui yo ahí con ellos. No, ¿qué quieren que vaya? Yo voy con mucho gusto. Pero sí se requiere hacer un esfuerzo de tal manera que se vayan integrando cada vez más compañeros y que no sea, lo digo sin mala fe, pero con toda buena intención, que no sea un espacio como de catarsis, sino que sea realmente un espacio de ir construyendo cada vez una acción mayor, porque realmente estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Después de las elecciones del Estado de México, a mí antes de las elecciones del Estado de México me decían el PRI puede gobernar la Ciudad de México, yo decía, no, hombre, no va a gobernar el PRI, y que la gente fuera, ¿qué? Para dar la posibilidad de que el PRI regresara a gobernar la capital del país después de los desastres que hicieron al frente de las responsabilidades públicas. Pero después de lo que pasó en el Estado de México, todo puede suceder y sería muy irresponsable de nuestra parte no tomar en serio el riesgo de perder la ciudad. No debemos perderla, creo que vamos a seguir gobernando la ciudad, pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy serio, un trabajo de acercamiento a la mayor parte de la gente, porque además el gobierno de Marcelo tiene desgaste, hay inconformidad en algunos sectores de la sociedad, en algunos con razón, en otros sin razón, pero hay un desgaste. Y por si esto no fuera suficiente, pues no sabemos cómo vamos a ir a la presidencia de la República y cómo vamos a ir al gobierno de la ciudad. Yo antes de la elección del Estado de México tenía preocupaciones por la presión que había de la alianza con el PAN, estuvieron empujando un sector de los chuchos, ¿no? De los chuchos, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues está el riesgo de que se vaya a la cúpula del PRD con el PAN y esto genere pues un problema mayor. Cuando se logra derrotar la alianza con el PAN en el Estado de México, yo dije, pues ya está, vamos a ir PRD, PT, Convergencia juntos, sin ningún problema. Y la verdad es que otra vez vuelve a verse esa posibilidad. Me dicen, yo no he visto la declaración, Jesús Ortega dijo que está empezando con el PAN, el propio Marcelo hizo una crítica a Encinas diciendo que el resultado había sido una cerrazón a la alianza, lo cual es un despropósito, porque en realidad la alianza con el PAN fue derrotada. Bueno, claro que hubiera sido desafortunada, pero fue derrotada ni siquiera por Sos. Sos hizo un primer recorrido, Andrés Manuel, yo estuve en esos recorridos planteando que no deberíamos hacer la alianza con el PAN. Luego hicimos un segundo recorrido ya con Encinas, en la misma línea, planteando que no se debería hacer la alianza con el PAN. Y después, a principios de año, parecía que todo se resolvía. Marcelo convocó una reunión, estuvieron los chuchos, estuvo todo el mundo, vamos con Encinas, vamos con la coalición PRD, PT, Convergencia, todo parecía muy bien. Y luego hay que recordar que a las pocas semanas volvieron a insistir no solo en la alianza con el PAN, sino acordaron una consulta en el Estado de México, consulta que además salió con poca participación, pero con una orientación en el sentido que sí había que hacer la alianza con el PAN. ¿Por qué no se hizo la alianza con el PAN? Porque la derrotamos nosotros, ¿no? Yo creo que no se hizo la alianza con el PAN porque Peña Nieto decidió bien a su candidato. Si Peña Nieto hubiera impuesto a Del Mazo, que era su candidato, el PRI se habría roto, y de esa ruptura habría surgido el Uriel, candidato de la coalición PRD-PAN. Esa es la verdad de lo que hubiera pasado. Y entonces, a pesar de nuestra posición y a pesar de nuestra posición, la cúpula del PRD se había ido con el PAN en alianza electoral. Como Peña Nieto determinó como candidato a Uriel, ya no hubo rompimiento en el PRI, mantuvieron la unidad. Y si ustedes revisan las notas de prensa, apenas se anunció que Uriel era el candidato, el PAN salió a decir que iba con Bravo. Ya ni siquiera abrió la posibilidad de discutir si con Encinas o con Bravo Mena se podía hacer la coalición PRD-PAN, sino salió inmediatamente a decir que iba con candidato propio.
y por lo tanto a cancelar la posibilidad de esa alianza que nosotros no compartimos de ninguna manera. No quiero que se malinterprete, simplemente estoy haciendo un análisis de lo que desde mi punto de vista sucedió en el Estado de México. Así es que la alianza fue derrotada fundamentalmente y en última instancia por la propia decisión del PRI en la designación del candidato. Entonces, cuando Guadalupe Acosta, por ejemplo, dice que perdió Nayarit por Andrés Manuel, no tiene vergüenza, porque era un impulsor fundamental de la alianza con el PAN, y en el caso de Nayarit, la alianza con el PAN no se hizo porque Guadalupe no era el candidato, porque quien estaba arriba en las encuestas era esta diputada, que era del PRD y que se fue de candidata al PAN, ¿no? Entonces, esto sin dejar de lado todos los agravios, que se roban la presidencia, que han privatizado el petróleo, que privatizaron la energía eléctrica, que han desmantelado la seguridad social, que han acabado con la educación pública, que la tienen condiciones muy graves, y sin dejar de considerar que inclusive electoralmente la alianza con el PAN ni siquiera ha sido consecuente con el PRD, porque en los lugares donde el PRD gobierna, el PAN ha ido en contra. Fue en contra en Zacatecas, fue en contra en Guerrero, fue en contra en Baja Sur, no solamente en contra, sino con un exdiputado del PRD, llevándolo de candidato a gobernador, y les ganó con él la gubernatura en Baja Sur. En Michoacán han hecho todo en contra del gobierno de Teodoro para meter a la hermana de Calderón. Entonces, ni siquiera ha sido una alianza consecuente la que el Partido de Acción Nacional ha desarrollado en torno a el PRD. Y el PRD se ha ido a todas con el PAN, y al PAN le habría pasado en todas las elecciones lo que le pasó en el Estado de México. Se demostraría que va en picada, que es un peso muerto, que es un desprestigio con él, y que la gente repudia ya al Partido Acción Nacional. Ahora, ¿qué más pasó en el Estado de México? Un 60% de abstencionismo, que es muy grave. Este 60% de abstencionismo es, a mí me parece, el triunfo de las campañas que se han venido realizando en contra de la participación política. A la gente le han ido dando la idea de que no vale la pena participar, que todos somos iguales, que todos representamos lo mismo, que todos somos unos corruptos, que no hay nada que hacer en la participación. Voy a primero hacer mi intervención y luego abriríamos. Entonces, al plantear que todos representamos lo mismo, que no vale la pena participar, además de la gente que esté desencantada porque su voto no ha sido respetado, o al plantear a la gente que anule su voto o que vote en blanco, si la gente se anula el voto en blanco, pues mejor le voy el voto, pues qué caso tiene gastarme inclusive en ir a hacer filas y al final voy a invalidar mi voto. Y se generó un 60% de abstencionismo, y es muy injusta esa campaña de que todos somos iguales. No es lo mismo Calderón que Andrés Manuel, no es lo mismo, inclusive con todas las críticas que se puedan hacer al PRD, no es lo mismo el PRD que el PAN. Ahí está. Bueno, sí. Perdón, sí. Ya, ese es un trato de compañero y no así no chingaderas, como se dice. Sí, yo también yo tengo mucho aprecio a Martín, y parece que todos los que lo quieren es el único que también garantizaría un gobierno de izquierda, comprometido con la gente. Entonces les decía yo, en el caso del Estado de México, también ha triunfado esta campaña en contra de la participación política, porque la gente piensa que la participación política es solo la participación partidaria o solo la participación electoral. La participación política va mucho más allá de esta participación, pero han estado generando este desencanto de la gente, esta campaña más permanente contra los partidos, contra las cámaras especialmente. Yo le decía a la gente casi nadie lo sabe, pero por ejemplo se habla mucho de los privilegios en la Cámara de Diputados. Sí hay, por supuesto que hay,
yo renuncié a varios de los que me correspondían, al seguro médico privado, al seguro de vida, dono 50.000 pesos mensuales a la lucha social, o sea, tengo varias cosas así de ese tipo, pero aunque no dona nada y asume todas las condiciones que hay ahí, la Cámara utiliza media milésima del presupuesto nacional. Media milésima, como están viendo. O sea, en otras palabras, la Cámara en realidad no es significativa en el gasto. Si la desaparecieran, no se ahorrarían más que media milésima del presupuesto nacional. Y por supuesto, con las campañas que hay, habría gente que aplaudiría de pie si se desaparecieran las cámaras, habría gente que aplaudiría si se desaparecen los partidos y no se daría cuenta que le pasan encima, ¿no? Hay tal nivel de confusión que hay sectores de buena fe que están planteando, por ejemplo, la reforma política, cuando la reforma política, como decía mi abuela, a cualquier tortilla con chile le llaman cena. Eso no es una reforma política, ni siquiera está garantizado el respeto del voto de la gente en los procesos electorales, mucho menos se puede plantear entonces una reforma política si no está garantizado el voto, ni siquiera en materia electoral, si los órganos electorales son suma de parcialidades designados por los partidos, si el tribunal electoral es mucho más mafioso y sesgado que el del 2006, pues esas cosas son elementales. Dice, entonces no podemos plantearnos una reforma política si ni siquiera lo fundamental está resuelto, y a la gente le han jugado el dedo en la boca con el asunto de las candidaturas independientes, porque hay sectores de la población muy inconformes con los partidos que creen que si hay candidaturas independientes los partidos desaparecerán. Es de una ingenuidad impresionante. Ustedes imagínense, denme el nombre de un hombre o de una mujer en Álvaro Obregón que pueda, con una candidatura independiente, ganar la delegación de Álvaro Obregón, en contra de los partidos, en contra de los grupos, en contra de los... Jorge Castañeda no gana ni en su casa, o sea, ni en su casa, ¿no? No hay. Pero además Jorge Castañeda no es un ciudadano independiente, es un político. O sea, vergonzante, pero un político, porque efectivamente las candidaturas independientes en realidad quienes se verían serían a los grandes empresarios, que serían los únicos que pueden competir con los partidos por tener dinero para poder participar, y los políticos que le cierren la puerta en su partido y que se vayan de candidato independiente para demostrar a su partido que tenían la fuerza para ser candidatos. Esto no quiere decir que no se deban aprobar las candidaturas independientes, claro que se deben aprobar, claro que se debe romper el monopolio de los partidos, pero es una ingenuidad de quien piense que los partidos van a desaparecer porque haya candidaturas independientes. En Europa del Este, que había partidos únicos, se da el proceso de apertura hasta 50 partidos en un proceso electoral, y cuando la apertura se hace mayor hacia ciudadanos inclusive, serán como pasaba en el PRD. En el PRD llegamos a tener alguna elección de candidato a regidor en Acapulco con una boleta que traía 150 candidatos, siempre una boleta del tamaño de la mesa, que tenías que abrir como si fuera tamal oaxaqueño, ¿no? Y donde evidentemente ganaban los de siempre, o sea, se pulverizaba entre todos los que planteaban alguna inconformidad, se pulverizaba el voto y seguían ganando los que siempre salen adelante. De igual manera, la no participación, la apertura de estas candidaturas son siempre mecanismos que van a seguir fortaleciendo al PRI y al PAN, no a la izquierda, porque la gente inconforme no va a votar por el PRI, no va a votar por el PAN, votaría por nosotros, y al estarle planteando que nosotros somos iguales, que valemos lo mismo y que no tenemos ninguna opción para la gente, pues acaba el resultado tan desafortunado como se dio en el Estado de México. Ahora, fíjense, son muchas las reflexiones por hacer, porque alguien dice, no, este es un llamado de atención, hay que cambiar el discurso, hay que acercarse a los sectores medios, hay que buscar ser más propositivos, tal y cual. Nadie tan moderado, lo digo sin ningún sentido peyorativo, como Alejandro Encinas. Es un hombre con bonomía,